Le doy la palabra a Ignacio Madroñal. Ignacio nos visita desde Buenos Aires, es docente y adscripto de la Cátedra de Filosofía de las Ciencias en la Universidad de Buenos Aires, es becario del Consejo Interuniversitario Nacional y bueno, y estudia justamente estos temas de cómo se conecta la epistemología social con temas de la filosofía de la ciencia y bueno, le damos la palabra y te aviso cuando te queden 5 minutos, ¿te parece? Vale, perfecto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a Victoria por su infinita paciencia, también a ustedes. Ahí está. Así que, bueno, voy a comenzar la presentación avisándoles que todavía no les voy a comentar cuál es el problema del que me quiero encargar, porque en realidad mi objetivo principal es vincular dos áreas que tienen que ver con la literatura acerca del desacuerdo, que no necesariamente están conectadas, pero que podríamos ligar, y por lo menos voy a tratar de defender que las podemos ligar con algún provecho especialmente para lo que me interesa, aunque no es el tema principal del que me voy a encargar, que es lidiar con desacuerdos en filosofía y específicamente en filosofía de la ciencia. Pero bueno, independientemente de esto, bueno, mi presentación tiene el nombre de ¿Puedo reconocer un par distante? Y lo que intento plantear es que todo lo que voy a proponer es una consecuencia de pensar los desacuerdos profundos en el contexto de un encuentro entre pares epistémicos. Entonces, básicamente, no voy a hacer una presentación de los desacuerdos profundos porque no solamente sería breve, sino que además sería mucho peor que lo que hizo Victoria recién. Pero sí me voy a concentrar un poco más en lo que consiste los desacuerdos entre pares epistémicos. ¿Qué significa ser un par epistémico de alguien más? Y qué sucede en los contextos en los cuales confrontamos. Tenemos distintas opiniones acerca de algo y, en consecuencia, bueno, poder pensar un poquito qué deberíamos hacer, ¿sí? Después voy a intentar tratar de exponer alguna teoría que está dando vueltas y de la cual una de las personas presentes acá es autora, sobre lo que yo creo que es un encuentro entre la literatura entre desacuerdos profundos y literatura acerca del desacuerdo entre pares epistémicos. Y ahí les voy a comentar un poquito más de qué se trata el problema del que me quiero encargar. Pero bueno, primero vamos con la parte más propedéutica, ¿sí? Los desacuerdos profundos, yo más allá de la presentación de recién me quiero concentrar en algunos rasgos específicos que tienen, ¿sí? Que es que los desacuerdos profundos, por lo menos según la caracterización de Ranalli, son genuinos, no son simples malos entendidos entre personas que no están de acuerdo respecto, por ejemplo, de una proposición P, ¿sí? Sino que de verdad tienen opiniones contrarias al respecto. Una persona rechaza esa proposición, otra persona la acepta. Una persona suspende el juicio respecto de esa proposición y otra persona la rechaza, ¿sí? Son opiniones que no se pueden mantener a la vez y que están sostenidas por agentes opuestos respecto de ese tema. En segundo lugar, son sistemáticos. O sea, los desacuerdos profundos no suelen versar acerca de una sola cosa, como por ejemplo, bueno, si está soleado o no está soleado, sino que involucran muchas otras creencias a la vez. Suelen expandirse, una especie de efecto dominó, hacia otras creencias, ¿sí? Entonces, los desacuerdos profundos suelen involucrar muchas de las cosas que opina cada uno de esos agentes, más allá de que hayan comenzado con un tema puntual o con una proposición puntual. En tercer lugar, suelen ser persistentes, en virtud de esta dificultad que tienen los agentes para ponerse de acuerdo en qué creer o no creer, suelen perdurar en el tiempo. Y, en última instancia, que a pesar de todo esto, las partes intentan dar razones de por qué opinan lo que opinan, ¿sí? Entonces, este conflicto, así todo, implica un intercambio argumentativo, ¿sí? Bien, pasemos entonces a los desacuerdos entre pares epistémicos, ¿sí? Primero, revisemos qué significa ser par epistémico de alguien. ¿Cuándo dos agentes son pares epistémicos? Bueno, en general hay un poco de acuerdo acerca en la literatura, bien digo, acerca de lo que significa ser pares epistémicos. Por ejemplo, Thomas Kelly dice que dos agentes o individuos, también se puede considerar para grupos esto, pero bueno, en este caso trata acerca de individuos la cita. Dos individuos son pares epistémicos con respecto a cierta cuestión sin condiciones. Perdón que quedó un poquito desencajado, estaba hecho con... La primera condición que se tiene que cumplir es que esos dos individuos o agentes sean iguales con respecto a su familiaridad con la evidencia y los argumentos relevantes para la cuestión, ¿sí? Eso es a lo que podríamos llamar paridad evidencial, ¿sí? Y en segundo lugar, son iguales en cuanto a las virtudes epistémicas, tales como inteligencia, atención, ausencia de prejuicios, etc.
Eso se conoce como paridad cognitiva. Entonces, si se cumple la paridad evidencial y la paridad cognitiva, dos agentes son pares epistémicos entre sí. Son tan buenos considerando la evidencia como el otro y tienen más o menos la misma evidencia a disposición acerca de ese tema, ¿sí? Bien. Hay un problema con esta definición de pares epistémicos, pero no me voy a meter. Viste, considerando que la literatura y acuerdo, voy a evitarlo. Pero si alguien quiere que nos metamos en esta cuestión más tarde, puede tranquilamente consultarlo y nos metemos. No sé si tienen el mismo estatus la paridad evidencial y la cognitiva, o en qué grado se necesitan para poder lograr ser par epistémico de alguien. Pero bueno, independientemente de esto, tomémoslo por ahora por bueno, ¿sí? Bien. ¿Por qué los desacuerdos entre pares epistémicos son un problema? Bueno, si yo me enfrento a un par epistémico, resulta que tenemos opiniones contrapuestas respecto de una proposición, bueno, parece generar ciertos conflictos. ¿Por qué? Porque la relación con un inferior epistémico en un desacuerdo, con un superior epistémico en un desacuerdo, intuitivamente sabemos qué hacer. Si me encuentro con un superior epistémico respecto de un tema, estoy en desacuerdo, y lo más razonable, en la mayoría de los casos, es que yo diga, bueno, sé menos que esta persona, o evalúo peor la evidencia que esta persona, cedo, reviso mi creencia inicial, cedo y le doy la razón a la otra parte. Y si soy superior epistémico de alguien más, pasaría a la inversa. Es decir, yo me puedo quedar en mi postura sin revisarla porque digo, bueno, sé más que esta persona o tengo más evidencia acerca de este tema que esta persona que está discutiendo conmigo, entonces no voy a revisar mi creencia, simplemente me quedo en mi postura inicial. El conflicto con esto, así todo, también es problemático. Hay discusiones acerca de situaciones puntuales en las que deberíamos adoptar otro tipo de actitud respecto de inferiores y superiores epistémicos. Pero respecto de pares, hay un problema especial, que es qué deberíamos hacer, ¿no? Hay dos posturas en general en la literatura que se adoptan respecto de este tema. Por un lado están quienes adoptan el conciliacionismo, de vuelta quedó desencajado, especialmente los cuadraditos más chiquititos. Tenemos el conciliacionismo que lo que plantea es que en todas estas circunstancias en las que nos encontramos con un par epistémico que está en desacuerdo conmigo, deberíamos revisar nuestras creencias iniciales, bajar un poquito nuestra confianza inicial en nuestra actitud inicial y acercarnos hacia la actitud opuesta. Deberíamos decir, bueno, está bien, lleguemos a algún tipo de acuerdo, busquemos la conciliación a toda costa, ¿sí? Podemos hacerlo de varias maneras, pero bueno, esa es una de las perspectivas. Después, la otra perspectiva que podemos encontrar es la posición obstinada acerca del trato de desacuerdos con pares epistémicos, que dice que en algunas circunstancias estaría bien que nos quedemos en nuestras posturas iniciales. Yo diga, bueno, el otro es un par epistémico, tiene tanta razón como yo, eso no me proporciona evidencia de que yo estoy equivocado, me quedo en mi postura inicial. Entonces, cada una de las partes estaría habilitada a mantener una posición obstinada o quedarse en su postura inicial respecto de ese tema. Bueno, ¿cuándo deberíamos hacer cada cosa? ¿Sí? Ese es el problema principal. Ahora sí les anticipo el problema del trabajo. Me parece a mí que cuando nos encontramos con desacuerdos profundos entre pares epistémicos, existe la posibilidad de que por la profundidad del desacuerdo no podamos ni siquiera reconocer al otro como par. Si no puedo reconocer al otro como par en el contexto de algunos desacuerdos profundos, entonces todas estas recomendaciones son inútiles, ¿sí? Nadie me podría recomendar que tengo que conciliar o que tengo que mantenerme en una posición obstinada con respecto a un par si directamente no lo reconozco como par. No voy a considerar que estoy en esa situación en un contexto real y por lo tanto no voy a poder adoptar ninguna de estas actitudes. Entonces, la idea es preguntarnos, bueno, ¿cómo se vincula los desacuerdos profundos con los desacuerdos entre pares epistémicos? Y en ese contexto, ¿podemos reconocer siempre a quienes son nuestros pares epistémicos o no? ¿De qué depende? Bueno, para eso primero introduzcámonos en una teoría acerca de los desacuerdos profundos entre pares epistémicos que voy a usar como marco para esta discusión. Que por suerte tenemos acá a Bruno Borge y Nicolás Logercio, desarrollaron una teoría en la que se pueden encontrar estos dos ámbitos de discusión, ¿sí? Y se basan en la noción de perspectiva epistémica. En líneas generales, se considera dentro de esta teoría, y yo suscribo, que nuestro modo de generar creencias es a través de perspectivas epistémicas. Las perspectivas epistémicas, ¿qué son? Son una serie de políticas epistémicas, de protocolos o de estrategias que utilizamos para poder generar creencias que están basadas en ciertos valores y objetivos que tenemos, y en base a esa serie de políticas epistémicas yo empiezo a generar actitudes doxáticas con respecto a las proposiciones. Es decir,
creo determinadas cosas, suspendo el juicio acerca de determinadas cosas o rechazo determinadas cosas. Por ejemplo, si mi perspectiva epistémica tiene una política que dice cree solamente las cosas que puedas observar, entonces probablemente yo genere una creencia con respecto a la proposición el pizarrón es blanco, pero no genere alguna creencia, suspende el juicio o rechace las proposiciones que digan los átomos están compuestos de electrones, protones y neutrones. ¿Por qué? Porque esa política no me lo dice. Las políticas epistémicas que integran cada una de nuestras perspectivas epistémicas son más complejas y obviamente tienen sus peculiaridades en cada una de las circunstancias. Pero bueno, ya con algún provecho hemos aprovechado este enfoque para poder analizar, por ejemplo, cuáles son las perspectivas epistémicas que se juegan en el debate realismo-antirrealismo en filosofía de las ciencias, ¿no? Bueno, ¿qué perspectiva epistémica en general tienen los realistas? ¿Qué perspectiva epistémica tienen los antirrealistas? ¿Sí? ¿Cuáles son las políticas epistémicas que los integran? ¿Sí? Bueno, cada gente tendría su perspectiva epistémica para poder generar creencias. Ahora, ¿cómo juega esto como una especie de condimento para entender qué deberíamos hacer en los contextos de desacuerdos entre pares? Vamos a verlo, pero antes quiero hacer un par de precisiones adicionales que complican la cuestión de las perspectivas epistémicas, ¿sí? Algunas características que son muy importantes para lo que necesito desarrollar después. En primer lugar, que algunas de las políticas epistémicas, de las estrategias que usamos dentro de nuestras perspectivas epistémicas son más básicas que otras. Este es un ejemplo del artículo de Borges y Logercio que estoy citando. Si yo tengo una política epistémica que me dice, cree todo lo que diga el diario X, esa política epistémica no es tan básica como una política epistémica que me diga, cree todo lo que te digan las fuentes de información confiables. ¿Por qué? Porque creer todo lo que te digan las fuentes de información confiables es una política más básica que una política que se aplique a un diario puntual para poder creerle. ¿Sí? Entonces hay algunas políticas epistémicas que son más básicas que otras. Las políticas más básicas, ¿sí? Las estrategias más básicas para formar creencias que tenga un agente se pueden denominar su perspectiva epistémica fundamental. ¿Sí? El conjunto de estrategias más básicas que utiliza un agente a la hora de generar creencias. ¿Sí? Y tiene algunas complicaciones la perspectiva epistémica fundamental de un agente. En primer lugar, es inmodesta. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que se autoevalúa como la mejor de todas en contraposición con todas las demás. Si yo tengo un conjunto de reglas que me dice qué creencia generar y al mismo tiempo esa perspectiva me habilita a considerar que otros en otras perspectivas distintas tienen tanta razón como yo, es una perspectiva que me está diciendo genera creencias de esta manera, pero al mismo tiempo me está diciendo no generes creencias de esta manera. Sería una contradicción pragmática que mi perspectiva epistémica fundamental me recomendase generar creencias de una manera, pero habilitara otras maneras tan buenas de generar creencias como la que estoy utilizando. Entonces es inmodesta en ese sentido. No puede, so pena de contradicción, evaluar que otras perspectivas epistémicas distintas son tan buenas como ella. Eso nos vuelve un poquito dogmáticos, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, en segundo lugar también es inmune a la evidencia, ¿sí? Una perspectiva epistémica fundamental. ¿Por qué? Porque si una perspectiva epistémica fundamental, ¿sí? Que me dice cómo generar creencias, al mismo tiempo me habilita a encontrar evidencia que socave esas reglas, estaría contradiciéndose. ¿Sí? Yo no puedo usar una perspectiva epistémica fundamental que al mismo tiempo diga que no tengo que usar esa perspectiva epistémica fundamental. ¿Sí? Entonces, también se volvería inmune a la evidencia. Y esto ayuda a ver una última característica también súper importante de las perspectivas epistémicas. Determinan qué cuenta o no como evidencia. Si mi política epistémica, ¿sí? Que integra dentro mi perspectiva epistémica fundamental es cree solamente las cosas que puedas observar, entonces lo que cuenta para mí como evidencia solamente son las cuestiones observables. Otras cuestiones no van a contar como evidencia para mí. ¿Sí? Entonces, cada perspectiva epistémica fundamental determina qué cuenta como evidencia para mí en cada caso, a la hora de creer o no creer en determinada proposición o conjunto de proposiciones. Bien, ahora sí vamos al papel que juegan justamente las perspectivas epistémicas en esta teoría. ¿Sí? Considerando las perspectivas epistémicas, podemos decir que hay pares epistémicos fuertes y débiles. Los pares epistémicos fuertes son aquellos que tienen paridad evidencial, paridad cognitiva y además comparten la misma perspectiva epistémica. ¿Sí? Si comparten la misma perspectiva epistémica, van a tender a evaluar la evidencia de la misma manera, van a tender a
considerar que las mismas virtudes son relevantes al evaluar determinada cuestión, ¿sí? Entonces van a ser pares epistémicos fuertes. Los pares epistémicos débiles comparten la paridad cognitiva, comparten hasta cierto punto, vamos a verlo más adelante, la paridad evidencial, pero se diferencian en el hecho de que tienen distintas perspectivas epistémicas o aplican la misma perspectiva epistémica pero de formas muy diferentes, ¿sí? Entonces, probablemente tengan un poquito más de conflicto, ¿sí?, en ponerse de acuerdo, porque directamente su enfoque para poder generar creencias es bastante diverso. Bien, y acá vamos al tema de los desacuerdos. Los desacuerdos entre pares epistémicos fuertes, aquellos que comparten la misma perspectiva, son desacuerdos débiles entre pares epistémicos, ¿sí? Son desacuerdos débiles porque son bastante fáciles de resolver. Y en esa circunstancia lo que se recomienda es la respuesta conciliacionista. Si compartimos la misma perspectiva epistémica, más o menos generamos las creencias de la misma manera, ¿por qué no buscaríamos ponernos de acuerdo, ¿no? La respuesta conciliacionista en ese contexto es la adecuada, ¿sí?, según esta teoría, ¿no? Y, por otro lado, los desacuerdos entre pares epistémicos débiles son desacuerdos fuertes. Esto es un poco como trabalenguas, y para fomentar el trabalenguas lo voy a formular en una breve oración. La fuerza de la paridad epistémica es inversamente proporcional a la fuerza del desacuerdo, ¿sí? Pero bueno, los desacuerdos fuertes entre pares epistémicos se dan justamente entre pares epistémicos débiles, aquellos que tienen distintas perspectivas epistémicas. Y ahí, en ese contexto, la respuesta adecuada puede ser la obstinada. Yo, si tengo una forma de generar creencias que es muy distinta a la persona que tengo delante, más allá de que tenga mis mismas virtudes o la misma información, yo estoy habilitado a quedarme en mi postura. No tengo que cambiar mi forma de generar creencias simplemente porque hay alguien que está en desacuerdo conmigo, ¿sí? O por lo menos no tengo la obligación. Podría ser algo, digamos, honesto o modesto, ceder y tratar de adoptar la perspectiva epistémica de otro, pero no estoy obligado racionalmente a hacerlo, ¿sí? Porque no sé si la otra persona está usando la perspectiva adecuada. Estos desacuerdos, en especial los fuertes, podrían calificarse como desacuerdos profundos. Son genuinos, son sistemáticos, especialmente por el tema de que las perspectivas en juego son las que determinan todos los sistemas de creencias que tenemos. Son persistentes en la mayoría de los casos. Y así todo, las partes en desacuerdo tienden a dar razones. Queda ligado desacuerdo profundo con desacuerdo entre pares, ¿sí? Utilicemos entonces esto para poder ver si logramos reconocer a los pares epistémicos en todas las circunstancias adecuadas. Para esto voy a considerar, por un lado, si reconocemos, ¿sí? Esto ya lo dije. Bueno, ahí está. Por un lado, voy a considerar los desacuerdos en relación al reconocimiento de pares epistémicos evidenciales y, por el otro lado, el reconocimiento de pares epistémicos cognitivos. Vamos a ver si podemos reconocer un par evidencial o un par cognitivo desde esta teoría, ¿sí? Bueno, ¿cómo reconozco un par evidencial? Debería decir, bueno, tal parte que está en desacuerdo conmigo tiene tanta evidencia como yo respecto de este tema. Bueno, con los pares epistémicos fuertes, aquellos que comparten perspectiva epistémica, esto no sería demasiado problema. Las partes podrían reconocerse como pares. Bueno, generamos creencia de la misma manera, lo mismo cuenta como evidencia para nosotros. Si tenemos la misma cantidad de evidencia y la misma calidad de evidencia, entonces podemos reconocernos como pares. No habría problema con que reconozcan que el otro es un par. Hay una posible objeción, ¿sí?, que se podría formular contra lo anterior, pero bueno, vamos a pasar al reconocimiento de pares evidenciales en contexto de desacuerdos fuertes, o sea, entre pares epistémicos débiles. Los pares epistémicos débiles tienen distintas perspectivas epistémicas, ¿sí?, distintas perspectivas epistémicas a la hora de evaluar proposiciones. Y por lo tanto, lo que cuenta como evidencia para ellos es distinto, ¿sí? Entonces, tienen dificultades en reconocerse como pares. Si yo tengo distinta perspectiva epistémica a otro y lo que considero como evidencia es distinto, y probablemente haya una diferencia en lo que yo considero que es mi cuerpo de evidencia con respecto a lo que yo considero que es cuerpo de evidencia del otro. Voy a pensar que el otro tiene menos evidencia o que la evidencia está más limitada, más sesgada, ¿sí? Y para poder ilustrarlo, pongamos el siguiente caso. Si hay un desacuerdo entre una persona que tiene una perspectiva epistémica 1, que se compone de una sola política epistémica que dice como sigue, considera que es confiable cualquier proposición que refiera a sucesos observables, esa persona va a tener una perspectiva epistémica distinta a quien diga, ¿sí?, o que sostenga sus afirmaciones sobre la base de la perspectiva epistémica que diga, considera que es confiable cualquier proposición que refiera a sucesos observables e inobservables siempre que estén explicados científicamente.
el caso de el átomo tiene protones, neutrones y electrones, va a ser una proposición con la que se encuentra en desacuerdo, ¿sí? Y lo que cuente como evidencia para el segundo agente, al que está en blanco del otro lado, va a ser distinto que lo que cuente como evidencia para el primero. El primero va a tender a decir, yo solamente baso mi evidencia en lo estrictamente observable a través de mis sentidos desnudos, y el otro va a decir, no, yo considero que es evidencia todo lo que diga la ciencia. Lo que cuenta como evidencia es distinto para cada uno, y cada uno va a considerar que tiene más evidencia que el otro, ¿sí? Aun cuando todo el cuerpo de información, ¿sí? Todos los argumentos al respecto, lo conozcan ambas partes. Lo que cuenta como evidencia para cada uno es distinto. Bueno, podríamos evadir este escollo para que se puedan reconocer así todo como pares, cambiando el requisito de la paridad evidencial por la paridad informacional. Podríamos decir, bueno, así todo, las dos partes conocen toda la información a la que tiene acceso la otra, aun cuando cada parte considera solamente una parte de eso como evidencia, ¿sí? Podríamos decir, bueno, comparten toda la información. Lo que considera un agente como evidencia es parte de esa información, lo que considera el otro es otra parte de esa información. Y por eso no son pares evidenciales, pero sí son pares informacionales. Esto lo tiene en cuenta la teoría de Borges y Logercio, porque lo que pide como requisito para la paridad fuerte o la paridad débil es que compartan más o menos la misma información, ¿sí? No dice nunca que tienen que compartir la misma evidencia. Entonces, no podemos pedir que los pares se reconozcan porque tienen la misma evidencia, pero sí podríamos usar la noción supuestamente más neutral de que compartan la misma información. Y ahí no habría problemas con el reconocimiento, ¿sí? Entonces, en principio, reconocer pares evidenciales no es tanto problema. Hay un poco más de complicación con los pares débiles, pero no es tanto problema. Pero sí hay un problema con los pares cognitivos, ¿sí? En el caso de los pares epistémicos fuertes, los que comparten la misma perspectiva, deberían reconocerse sin problemas. O sea, cada una de las partes, como comparte perspectiva epistémica con la otra, ¿sí? Debería reconocer, bueno, si tiene las mismas virtudes que yo, entonces somos pares cognitivos y listo, ¿sí? Es tan bueno evaluando la evidencia como yo, más inteligencia que yo, tiene la misma ausencia de prejuicios que yo, etcétera, etcétera, etcétera. La objeción a esto, me voy a detener solamente un momentito porque no es algo que me interese en especial. Una posible objeción es que digamos que dos agentes tienen la siguiente perspectiva epistémica, ¿sí? Cada uno de ellos tiene la siguiente perspectiva epistémica que se redacta de forma exactamente igual. El agente 1 tiene la perspectiva epistémica que dice, considera cualquier proposición basada en evidencia, apoyada en evidencia que se basa directamente en tus propios estados mentales, es más confiable que las que no se apoyan en ella. O sea, confía solamente en lo que vos pensás. Y el otro agente también tiene la misma perspectiva epistémica fundamental. Tiene la perspectiva epistémica que dice, confía solamente en lo que vos pensás. Bueno, ¿estos pares se reconocerían como pares? Y no, porque ninguno de ellos tiene acceso a los estados mentales del otro. Y así todos están usando la misma perspectiva epistémica. Parece ser que hay un caso de pares epistémicos fuertes donde no pueden reconocerse como pares. Bueno, esto es tramposo, ¿sí? Porque en términos absolutos esto no es un problema. Si nosotros formuláramos la perspectiva epistémica de cada uno en términos absolutos, diríamos, el agente 1 dice, en su perspectiva epistémica fundamental, confía solamente en los estados mentales del agente 1. El agente 2 dice, confía solamente en los estados mentales del agente 2. Estrictamente las perspectivas epistémicas son distintas, solamente se están redactando de forma igual. Epistémicas diferentes. Este caso de posible objeción en realidad es un caso de desacuerdo entre pares epistémicos débiles, no fuertes, ¿sí? Entonces, bueno, es simplemente para evitar esa posible objeción para los casos de pares epistémicos fuertes. Entonces, vamos a los pares epistémicos débiles, los que tienen desacuerdos fuertes. Podríamos decir que hay algunos casos en los que no pueden reconocerse como pares, ¿sí? Acá hay una cita larga, pero es necesaria, les juro que es necesaria. Los pares epistémicos débiles tenderíamos a decir que, bueno, van a pensar que la otra persona está evaluando peor la evidencia porque tiene una perspectiva distinta de ellos, ¿sí? Si tengo un desacuerdo fuerte con alguien, tiene una perspectiva epistémica distinta, bueno, vamos a tender a decir que tienen algunos problemas para poder reconocerse como pares, ¿sí? ¿Por qué? Porque no están evaluando la evidencia de la misma manera y eso podría llegar a hacer que cada uno de ellos juzgue que el otro es peor evaluando la evidencia que ellos mismos. Bueno, acá hay una especie de salvataje que plantea Nicolás Logercio para plantear que así todos se pueden reconocer como pares. Dice, existe un sentido en el que es posible defender que de hecho lo considero mi par, aquel que tiene una perspectiva epistémica distinta que yo. En primer lugar, creo justificadamente que posee la misma información que yo.
Esto era la paridad evidencial o informacional. En segundo lugar, creo justificadamente que posee las mismas virtudes epistémicas que yo. Es tan inteligente como yo, tiene la misma ausencia de prejuicios, etcétera, etcétera, etcétera. Esas dos creencias en conjunto me impiden considerar que el desacuerdo se debe simplemente a ignorancia o incompetencia por parte de mi par o mía. En tercer lugar, puedo realizar un juicio condicional. Por un lado, creo justificadamente que si tuviéramos la misma perspectiva epistémica, tendríamos la misma probabilidad de arribar a una actitud doxástica racional. O sea, creo que llegaríamos a la misma creencia, ¿sí? Si tuviéramos la misma perspectiva. Por el otro, creo justificadamente que mi oponente ha formado una actitud doxástica que es racional relativo a su evidencia y su perspectiva epistémica. Digo, bueno, aunque tiene una perspectiva epistémica diferente de la mía, creo que es tan bueno aplicando esa perspectiva epistémica como yo aplicando la mía. ¿Sí? Sí. Ya termino. Así, la objeción tiene algo de cierto. En un sentido, no considero que un sujeto con una perspectiva epistémica muy diferente sea mi par fuerte. ¿Sí? No considero que tenga la misma perspectiva epistémica que yo. En otro sentido, sin embargo, la atribución de paridad epistémica parece claramente justificada, pues lo considero mi par débil. Parece que yo lo puedo reconocer así todo como par. Yo estoy en desacuerdo con esto, para algunos casos. Y acá viene el yeite. El planteo es admisible cuando las perspectivas epistémicas que enfrentamos no son fundamentales. Es decir, cuando yo puedo decir, mi perspectiva epistémica no es el conjunto de estrategias más básicas que tengo para formar creencias. ¿Por qué? Porque podría decir que la otra persona tiene una perspectiva epistémica más o menos tan buena como la mía, y entonces cada uno se queda en su postura, pero cada uno es tan bueno evaluando la evidencia desde su perspectiva como la otra. ¿Sí? Pero en el caso de las perspectivas epistémicas fundamentales, no podemos llegar a adoptar esa creencia. ¿Por qué? Recordemos que las perspectivas epistémicas fundamentales son inmodestas. Es decir, que quien defiende una perspectiva epistémica fundamental debe considerarse maximalmente racional frente a partidarios de las perspectivas epistémicas fundamentales rivales. Es decir, yo estoy obligado por mi perspectiva epistémica fundamental a decir que el resto, los que tienen perspectivas rivales, están evaluando peor la evidencia que yo. Porque si no estaría diciendo, tal otra perspectiva es tan buena como la mía. Renuncié a mi perspectiva y podés adoptar la otra y no hay ningún problema. Si una perspectiva epistémica es fundamental y es inmodesta, yo tengo que evaluar que mi perspectiva epistémica es la más racional de todas. Porque si no, estoy habilitando a que adopten la otra. Y mi regla sería inconsistente, ¿sí? Caería en una contradicción pragmática si admitiera que otras perspectivas epistémicas son tan buenas como la mía. Esto en el caso de las perspectivas epistémicas fundamentales, las más básicas de todas. Y entonces, si yo me considero maximalmente racional y el resto está adoptando, ¿sí? La persona que desacuerda conmigo está adoptando una perspectiva rival, tengo que considerarlo, aunque sea parcialmente irracional. Tengo que considerar que el otro no tiene una perspectiva epistémica tan buena como la mía, decidió adoptar una perspectiva epistémica que era peor a la hora de evaluar la evidencia y entonces no es tan racional como yo. Entonces, cuando lo que están en conflicto son perspectivas epistémicas fundamentales, no nos podemos reconocer como pares cognitivos. Voy a pensar que el otro es mi inferior epistémico porque tiene una virtud epistémica que yo no... tengo una virtud epistémica que el otro no tiene, que es ser maximalmente racional evaluando la evidencia. Yo soy mejor evaluando la evidencia porque tengo esta perspectiva epistémica, ¿sí? Porque es inmodesta. El otro no, porque tiene una perspectiva epistémica distinta. Y yo no puedo habilitar esa perspectiva epistémica como equiparada con la mía. Esto en una perspectiva de tercera persona suena como, bueno, cada uno de los dos, de las dos partes, está pensando que es la mejor, pero en realidad tiene las mismas virtudes, la misma información. Bueno, pero desde la perspectiva de primera persona, esto no se entiende de esa manera. No se pueden reconocer como pares. No se pueden reconocer como pares cuando el conjunto de estrategias que usan para generar creencias es tan básico que se juega lo más fundamental acerca de cómo generan creencias. ¿Sí? Entonces, llegamos a las conclusiones por fin. ¿Sí? Primero, que a través de esta teoría basada en perspectivas epistémicas, se puede ligar los desacuerdos entre pares epistémicos y los desacuerdos profundos. En segundo lugar, que en la medida en la que un desacuerdo toma fuerza, se hace más difícil el reconocimiento entre partes como pares epistémicos. Es decir, mientras más fundamentales son las estrategias por las que generamos creencias que se ponen en juego en nuestro desacuerdo, más voy a considerar que el otro está fallando en algo simplemente por estar desacordando conmigo. Voy a considerar que el otro no me entiende. Voy a considerar que el otro no tiene
acceso a mi perspectiva epistémica y por eso está evaluando las cosas mal. Y por eso voy a considerar que es parcialmente irracional. Y, en conclusión, cuando lo que se pone en juego son nuestras perspectivas epistémicas fundamentales, el conflicto es vivido por cada parte como un caso de desacuerdo fuerte con un inferior epistémico. Cada uno va a pensar que el otro es su inferior epistémico, no su par. Aunque nosotros desde afuera digamos, son pares, deberían acordar, o son pares, deberían quedarse en su postura, pero reconocerse como tales. Ellos no lo van a vivir así. Cuando los compromisos que se ponen en juego son tan fundamentales, el desacuerdo con quien otrora pudiéramos considerar un par se presenta con la apariencia de un desacuerdo muy profundo con alguien irracional. Cuando lo que se juega son las formas más básicas que tenemos de generar creencias, nos volvemos dogmáticos y pensamos que el otro es idiota. Muchas gracias. ¿Salí de mi cabeza? Bueno, ahora tenemos preguntas. Ahí Hernán, después Dalila, después Ignacio y después Bruno. Y ahí creo que ya estamos. ¿Se acuerdan, no? Si hay tiempo. ¿Te animás a acercarte? Sí. Fíjate que yo era machito. Así tenemos espalda. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Nos hiciste pensar un montón hasta llegar al desacuerdo profundo que trae hasta acá. No, muy bueno. Yo estaba pensando varias cosas que me disparó tu charla y lo primero que quería preguntarte es si los valores están adentro de la perspectiva epistémica, porque en general tenemos muchos casos, las discusiones políticas tienen un núcleo duro de valores que se ponen en juego en armar esa perspectiva epistémica, pero por ahí no estaba, o se me escapó, o no estaba explícitamente aludido los valores, ¿no? Si estuvieran, digamos, yo me anticipo con una pequeña digresión, que es, si estuvieran, bueno, me sonaría como, ¿se acuerdan esa etapa en que pensábamos que no se podía lograr el consenso en la democracia porque el otro le falta información? A mí eso me parece que es un estadio al que no me gustaría volver. Me parece que hemos aprendido a respetar que los acuerdos tienen un núcleo de valores que hacen impenetrable la coincidencia de la perspectiva, pero bueno, no la llamaría epistémica si tiene esos valores, pero por ahí sí. Y lo otro es lo que dijiste último, que era lo que yo estaba como por preguntarte, pero ya me lo respondiste, que es, no hay aprendizaje respecto de perspectivas epistémicas básicas, según la conclusión, que uno, frente al momento en donde dice, bueno, entonces yo debería revisar mis perspectivas epistémicas básicas, habría algún escudo que vos lo llamaste como inmodesto, ¿no? La inmodestia no me permitiría tener aprendizaje de, por ejemplo, estas de yo creo en todo lo que dice el diario tal, o creo en todo lo que resulta confiable, y habría que ahí, bueno, sustituir confiable por la manera en que yo evalúo que sea confiable para que yo pueda aprender a abandonar una perspectiva epistémica básica. Porque de todo lo que se trata sería entonces que hay un núcleo duro, que en el fondo el desacuerdo no es sobre P, sino el desacuerdo es sobre que algunas personas, en mi perspectiva, estarían capacitadas para revisar sus plataformas epistémicas básicas y otras no, y parece que la conclusión es que no. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, el tema de los valores, en una de las citas que había puesto aparece, el tema de los valores se juega mucho en la cuestión de las perspectivas epistémicas. Existen quienes dicen, con respecto a las perspectivas epistémicas, concretamente entre pares epistémicos, hay unos que dicen que solamente se juegan los valores epistémicos ahí y otros que dicen que también se juegan valores no epistémicos. Pero aparecen. Hay quienes lo sitúan dentro de la perspectiva epistémica y hay quienes dicen que la perspectiva epistémica es una expresión de esos valores, una expresión más o menos ambigua de esos valores, que son algo que vienen después de simplemente adoptar esos valores, por ejemplo, por educación, influencia externa, el ámbito en el que estás, el ámbito en el que te manejas y vivís. No sé dar una respuesta a si están dentro de la perspectiva o no, pero que tienen que ver seguro. Y no me metí con ese tema especialmente porque deberíamos desarrollar una ontología de los valores en general para poder
fundamentar del todo esta tarea de trabajar con perspectivas epistémicas. Creo que es el siguiente paso. Pero en segundo lugar, y lo que me parecía más interesante respecto a la cuestión de si hay aprendizaje o no al nivel de las perspectivas epistémicas fundamentales, no hay aprendizaje en el contexto de desacuerdo. Que una perspectiva epistémica fundamental no pueda modificarse en un contexto de desacuerdo, por lo menos a partir de los elementos argumentativos, no significa que no haya aprendizaje o que no haya modificación de las perspectivas epistémicas fundamentales en general. Yo a través de la educación, a través de la comunicación, a través de estrategias no argumentativas, podría afectar la perspectiva epistémica fundamental. Yo creo que mis formas más básicas de evaluar la evidencia o de generar creencias son muy diferentes, por ejemplo, a los 15 años. Y no, el tema es que en un contexto de desacuerdo, cuando estoy usando en tiempo presente esa perspectiva epistémica fundamental, y es difícil que si se juega lo más básico, la revalúe. Eso no vale para las perspectivas epistémicas no fundamentales o para las políticas no básicas, porque esas sí se pueden reevaluar en base a argumentos. Podríamos llegar a que tenemos ciertas políticas en común atrás de las que veníamos aplicando en un principio. Por ejemplo, en filosofía de la ciencia, en la discusión realismo-antirrealismo, yo creo que las perspectivas epistémicas de realistas y de antirrealistas no son las básicas las que están en juego, las fundamentales, las básicas las que están en juego. ¿Por qué? Porque en definitiva, dentro del debate realismo-antirrealismo hay algo más básico que es la confianza en la ciencia, ¿no? Realistas confían en la ciencia, antirrealistas también hasta cierto punto confían o sostienen que la ciencia tiene algo de valor y generan sus creencias en base a lo que dice la ciencia. Tanto realistas como antirrealistas dentro de filosofía de la ciencia. Su forma más básica de generar creencias no es lo que está en discusión ahí. Hay otras creencias que son de nivel un poquito superior o posteriores, digamos, a estas políticas básicas, que es cuáles son las perspectivas epistémicas que ponen en juego a la hora de generar creencias respecto de qué es el objetivo de la ciencia, si podemos conocer el mundo tal como es o no, qué es lo que deberíamos lograr cuando estamos investigando científicamente. Ahí se generan desacuerdos, son desacuerdos bastante profundos, pero no son todo lo profundos que pueden ser. No es una discusión entre una persona que está a favor de la ciencia y una persona que no admite ningún tipo de conocimiento científico. Ahí sí sería mucho más básico el desacuerdo. Entonces, la mayoría de los desacuerdos que tenemos no se juegan en ese nivel. Pero cuando se juegan en ese nivel, sí. En ese desacuerdo creo que no hay aprendizaje. En otros contextos, sí. Bueno, Nacho, excelente tu presentación, me gustó mucho. Gracias. Esto es más un comentario de porque es la primera vez que lo escucho, lo cual siento que está mal porque hablamos todo el tiempo. Pero bueno, lo primero es que estoy completamente de acuerdo con vos. Me parece que ante un desacuerdo de este tipo, las opciones son o bien bajar la confianza en la posición propia o bien bajar la confianza en el otro, y eso significa inmediatamente reconocer que no es un par epistémico, o sea, reconocer la no paridad. No, y en realidad un comentario que te quería hacer, que es solo un comentario, una opinión, y quiero saber qué te parece, es que escuchando, estoy de acuerdo con vos en oponerte a esta estrategia de reconocimiento que propone Logercio, además porque siento que es una estrategia en la cual parece que puedes llegar a reconocer pares epistémicos donde no diríamos que hay pares epistémicos, ¿no? Porque hay debates en los cuales uno puede reconocer que la otra parte tiene la misma información y a la vez uno puede decir, bueno, está bien, te puedo llegar a entender desde tu perspectiva, pero no diría que sos mi par epistémico, ¿no? No sé, debates que incluyen, no sé, diferentes disciplinas, si estamos debatiendo, no sé, sobre la moralidad del aborto y las opiniones, no sé, las posiciones de un médico y de alguien, un teólogo o alguien que pertenece a la iglesia, por ahí tiene la misma información. Está bien, sí, obviamente no la evalúan de la misma manera, no consideran evidencia las mismas piezas de información, pero bueno, en esta estrategia que proponía Logercio eso no importaba, ¿no? Y probablemente uno dice, bueno, está bien, yo entiendo desde cada lado por qué piensa lo que piensa, sin embargo, no diría por ahí que son pares epistémicos para juzgar ese tema. Entonces me parece que como que
eso da resultados deseados, esa estrategia. No sé qué te parece. No, totalmente. De hecho, puntualmente con el tema de la moralidad del aborto, hay algo puntual que... De hecho, me daba por decirlo así, y es una manera de decir, ¿no? Pero me daba así la evidencia empírica de por qué esto podía llegar a funcionar. En ese debate yo no podía creer que las partes, independientemente de cuál sea mi posición en concreto, las partes desde afuera, si uno se pone a analizarlo desde afuera, las partes se juzgan entre sí como si fueran tontas, cuando en realidad, estrictamente, si te metes en la manera de pensar de cada uno de los grupos, eres estrictamente consistente, no podemos decir que haya una parte más inteligente que la otra, o que tuviera más información que la otra. Se consideraban tontos solamente por tener distintas perspectivas, entre sí. Entonces, bueno, cuando uno asume ese tipo de desacuerdo en primera persona y llega a ese tipo de cuestiones, cuando se juega algo muy básico en mi sistema de creencias. Pero sí sostengo que no es la gran mayoría de las circunstancias. La mayoría de las veces los desacuerdos no son profundos a ese grado y podríamos reconocer pares que tienen perspectivas epistémicas diferentes. No fundamentales, no en el grado de las perspectivas epistémicas fundamentales, pero sí cuando tiene distinta perspectiva epistémica y lo que está en juego no es la serie de políticas más fundamentales que tengo para poder generar creencias respecto de algo, ¿no? Habría que ver cómo evaluar cuáles son esas políticas más básicas. Yo tengo alguna idea, pero bueno, no spoileo nada. Ya en el futuro desarrollaré ese trabajo. Pero bueno, independientemente de eso, la mayoría de las veces esos desacuerdos no se juegan en un nivel tan básico y por ese motivo podemos reconocer pares débiles. Pero hay ciertos contextos en los que es cierto que no. Y me serviría para explicar un montón de desacuerdos reales en los que las partes son tan buenas argumentando como la otra, tienen la misma información a disposición, aunque consideren evidencia cosas distintas, y siguen considerando que la otra parte es tonta. ¿Sí? Y no les puedo decir que hagan lo contrario porque no pueden hacerlo de manera distinta porque si no entran en contradicción con su postura. Gracias. Gracias. ¿Ignacio? Sí, muy interesante. Uy. Pasa que estamos transmitiendo por el video, si no se escucha. Hola. ¿Qué tal? Muchas gracias por la charla. Gracias. Muy interesante. Me quedé pensando... ¿Querés que vuelva a alguna...? No, digo. este asunto de los pares epistémicos y los desacuerdos, quiero pedirte que me ayudes a entender un poco mejor un punto que hiciste, que me resultó muy interesante. Y te quiero compartir una idea que se me acaba de ocurrir. Estoy seguro que no soy un par epistémico tuyo sobre esto, porque no hay... No, yo sostengo lo contrario, soy inferior. No. Inferior epistémico. Seguro que no. He pensado muy poco sobre este asunto, pero ahora se me ocurrió algo, quiero saber, a ver qué te parece, que me corrijas. Lo de la contradicción performativa me pareció muy interesante. Digamos, como la idea de que si voy a confiar en mi política epistémica como manera de generar creencias verdaderas, no podría, sin contradicción pragmática, reconocer que hay otra perspectiva epistémica tan buena como la mía para esta tarea. En principio tiendo a simpatizar con la idea. Ahora me pregunto si en contextos de filosóficos, que es donde ocurren las perspectivas epistémicas fundamentales, uno no podría cambiar la pregunta simplemente porque tiendo a simpatizar mucho con los argumentos escépticos, no con el escepticismo. No te podrías hacer la pregunta ¿de qué justificación tiene mi perspectiva epistémica? O metajustificación. O sea, está bien, yo, en los hechos, esto viene de un asunto previo, que es que el modelo respecto a los acuerdos prediga cómo de hecho actúa la gente es una cosa, que prediga cómo debería actuar es otra. Tiendo a pensar que el modelo debería ser normativo. Como tiendo a pensar, quizá eso no tenga ni sentido, pero como tiendo a pensar que debería ser normativo, me pregunto si no hay momentos filosóficos valiosos en los que uno puede decir, está bien, de hecho acepto esta política epistémica para generar creencias verdaderas, lo que pragmáticamente quiere decir que cualquiera que cuestione esta política fundamental, debo verlo como equivocado. Pero por momentos cuando me planteo la cuestión de la justificación de mi política epistémica, no cuando la adopto confiadamente para investigar, sino cuando me hago la pregunta filosófica clásica de cuál es la justificación de mi perspectiva epistémica, bueno, quizá yo, por ejemplo, voy a ser autobiográfico,
tiendo a pensar que no hay justificación última, que simplemente adopto dogmáticamente una perspectiva epistémica. Porque si no se generaría, me parece, un regreso de las perspectivas epistémicas. Debería apelar a otra perspectiva epistémica para justificarla, ¿no? Entonces, ahí la duda que tengo es, no sé, ¿qué te parece adoptar una postura, si el modelo predeciría que está mal, la siguiente postura, que sería un relativismo etnocéntrico ocasional? O sea, hay momentos en los cuales me comporto como un relativista etnocéntrico, estoy pensando en aquella idea de Rorty, en la cual reconozco que mi perspectiva es una de tantas, pero la defiendo fervorosamente. Y hay momentos filosóficos, otros momentos, en los que reflexiono sobre la justificación de mis políticas epistémicas y en otro nivel reconozco que en último término no tiene ninguna justificación el adoptar una política epistémica y que en el fondo pasa lo mismo con otras perspectivas y me pongo más escéptico y tiendo a ser más conciliacionista. Bueno, perdón, eso es horrible. No, está perfecto y de hecho, sí, son muchas de las cosas que venía pensando respecto de esta cuestión. Sí, en líneas generales, si yo puedo renunciar a mi perspectiva epistémica o la puedo simplemente poner en suspenso y ponerla en pie de igualdad con otras, aunque sea momentáneamente, yo diría que eso no es una perspectiva epistémica fundamental, sino que en todo caso la perspectiva epistémica fundamental es lo que está operando en el fondo de eso. Supongamos el siguiente caso. Pero aún la perspectiva escéptica, o sea, la perspectiva escéptica no duda de todo lo que podría dudar, porque no se pregunta por qué está dudando de todo. O sea, digo, si yo tengo la política epistémica que me dice simplemente suspender el juicio respecto de todas las cosas, ¿sí? O suspender el juicio respecto de todas las proposiciones, bueno, ¿cuál es la pregunta que yo me podría hacer detrás de eso para poder justificar esa política? Y bueno, en última instancia es injustificable. ¿Por qué? Porque si yo me voy atrás a preguntarme por qué estoy dudando de todas las cosas o por qué estoy aplicando esta política, de vuelta estoy dudando. O sea, le estoy aplicando en el mismo momento en el que me estoy preguntando por ella. Es decir, que yo no me puedo desembarazar de mi perspectiva epistémica fundamental así como así. También me parece un problema reconocer cuál es nuestra perspectiva epistémica fundamental. Yo creo que en realidad el camino va más a la inversa. A partir del momento en el que ya empiezo a ser dogmático respecto de mi perspectiva y empiezo a pensar que otras personas, por estar en desacuerdo conmigo, no son mis pares epistémicos, ahí ya tengo una pista de que con lo que me estoy encontrando es mi perspectiva epistémica fundamental. Y no al revés, no es algo que yo puedo reconocer prístinamente, aún en filosofía, y decir, esta es mi perspectiva epistémica fundamental, se compone de política 1, política 2, política 3 para generar creencias y fin. No es algo que yo pueda hacer explícitamente, porque en el momento en el que lo hago explícitamente, o bien admito mi dogma, eso podría hacerlo tranquilamente, o bien no estoy, si lo pongo en duda, significa que tan fundamental no era. O sea, si suspendo esas políticas momentáneamente. Es algo raro. Es algo raro lo que pasa en estas circunstancias, especialmente en filosofía. Bueno, por eso me gusta y quiero ir por acá. Gracias. Bueno, agradecemos a Ignacio. No hay tiempo. Yo sé que hay muchas otras preguntas, pero no hay tiempo porque si no nos seguimos. Pero vamos a seguir hablando de esto toda la mañana. Eso es lo bueno, así que capaz que las preguntas que tienen se les pueden hacer a los otros exponentes, o digo, no va a desaparecer, está acá. Me quedo. Seguimos hablando de esto, que justamente era lo que queríamos, aunque no haya tiempo formal, así que agradecemos y vamos a ir por acá. Gracias. Son 11:25, ¿les parece 40 acá? ¿Sí? Bien, vamos.